Vamos a grabar. Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque sabemos que este lugar, esta reunión no es casualidad, Señor, sino está formada por ti, Señor, está dirigida por ti, está diseñada por ti, Señor. Te pido, Padre Santo, que desde ya nos abras nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para estar contigo, Señor, para eh, recibir las bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Que nuestro corazón sea transformado, Señor, que seamos cambiados a la estatura de Cristo, Señor, para que podamos llegar a ese lugar que nos estás teniendo y que estamos ubicando para nosotros, Señor. Señor, que el estudio de hoy sea un estudio que nos edifique, pero que nos transforme, Señor. Que nos cambie, Señor, y que podamos recibir las bendiciones que tienes dirigidas para nosotros. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y Amén. amén. Listo, ¿cómo han estado todos? Ojalá que sigan disfrutando de lo que es el estudio, la lectura del libro de Samuel. Ha sido la verdad, una bendición todo lo que hemos recibido del libro de Samuel. Y yo les decía que leer las historias de Samuel son leer un montón de anécdotas, un montón de historias, y Aníbal decía la semana pasada, antepasada, que está súper contento, súper divertido, súper entretenido leyendo todas las historias y que como es como una novela que camina y escribe y todo eso. Pero si recuerdan lo que hemos visto del libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que estaban todos dirigidas con una intención y con una idea, ¿verdad? Entonces no son historias al azar, sino son historias que nos van edificando y nos van dirigiendo. Y aunque son históricas, ¿verdad? El libro de Samuel se considera un libro histórico porque nos cuenta la historia. También hay una parte espiritual y todas las historias tienen una parte espiritual importante que resaltar y una parte espiritual importante que tomar en cuenta, porque no es la historia por la historia, sino los personajes tienen una significancia, lo que es en sí la historia tiene un interés y nos va dirigiendo hacia algo especial que tiene Dios que contarnos. Entonces, cuando estemos leyendo las historias de Samuel, no nos quedemos en la anécdota, en el cuento, sino ubiquemos qué es lo que Dios quiere contarnos a través de esta historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuál es o sea, cómo yo me identifico con alguno u otro personaje? Y cómo vamos entendiendo y amarrando la historia con respecto a la enseñanza que Dios quiere hacernos con el estudio o con lo que estamos leyendo en ese momento. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos leyendo o analizando la historia de David y Betsabé, que David se enamoró de Betsabé, no debía enamorarse de ella, mandó casi que a matar al esposo de Betsabé, al final se queda él con Betsabé, el hijo muere y la actitud que tiene David nos enseña mucho de cómo nosotros debemos relacionarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, en ese momento, en esa historia, la relación más directa es nosotros con Dios, cómo entender la autoridad de Dios y cómo crecer con esa historia que estamos entendiendo, que estamos leyendo, para sacarle la enseñanza que tiene para nosotros. Entonces, en ese caso, es una relación directa entre el personaje de David y nosotros, y cómo nosotros vamos entendiendo lo que la historia bíblica tiene que contarnos y no solo una historia hacia el azar que es interesante estudiarla, ¿verdad? El estudio esta semana se llama En camino de una bendición. Y la historia que vamos a ver es una historia que es de las más lindas que hay en el libro de Samuel. De hecho, se hace muchas enseñanzas bíblicas sobre esa historia y Comunidad Paz tiene una enseñanza. Don Alejandro hizo una vez una charla, una prédica sobre esa historia y la verdad es que todos estábamos llorando porque es una historia muy, muy íntima, muy que nosotros nos relacionamos mucho con esa historia y con el perdón de Dios, la misericordia de Dios, pero quiero darle un giro diferente que me pareció interesante verlo. Y es una historia que está en 2 Samuel 9, del 1 al 12. Un personaje muy interesante que se llama Mefiboset. Le digo de una vez Mefiboset porque voy a poner a don Manuel a leer y entonces cuando llegue el nombre de Mefiboset va a trastabillar el nombre.
Pero entonces, don Manuel, dígame, léame ahí, 2 Samuel 9, del 1 al 12. Bueno, vamos a ver si el trabalenguas lo supero. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonathan sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lo-debar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, salud, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonathan. Te haré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Siga ahí, don Manuel. ¿Sigue? Siga, ahí sigue la historia. ¿Dónde se me perdió? Aquí está. Vamos de vuelta. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba y el siervo de Saúl y le dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 años y 20 siervos. Siba respondió, si mi señor el rey, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivían en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Listo. Esa historia es interesante porque nos lleva a una relación muy directa en que generalmente uno se relaciona con Mefiboset, un hombre que había sido un príncipe, o sea, él era el hijo de Jonatán y Jonatán era el primogénito de Saúl, o sea, estaba en la línea de sucesión para ser rey, pero a raíz de toda la situación que había sucedido en el cambio de mando entre Saúl y David, él había perdido todo. Pero David, que en este caso se relaciona más con la misericordia de Dios, y entonces en esta historia David representa a Dios, muestra una bondad sobrenatural, una bondad que sobrepasa todo entendimiento y honra algo que había prometido a Jonatán o a Jonathan. Y trae a Mefiboset y lo sienta a la mesa del rey. Entonces, nosotros nos relacionamos mucho con Mefiboset, donde igual que ya Cristo murió por nosotros, ya nosotros pertenecemos a la realeza, somos hijos de Dios, pero muchas veces estamos alejados de Dios por diversas razones y no logramos entrar en ese, más que todo, pensamiento que nos ubique como príncipes. Y David o Dios nos agarra a nosotros y nos dice, usted no pertenece a aquel lugar olvidado, usted pertenece aquí
en la mesa del rey. Entonces la gente se relaciona mucho con esa historia y se relaciona mucho con Mefiboset, pero quiero darle un giro un poco diferente y ver algunos personajes y algunos elementos importantes en esta historia que nos van a traer una enseñanza nueva. Si no han visto esa prédica de Comunidad Paz sobre la historia de Mefiboset, voy a ver si la encuentro y se las mando por aquí para que lo vean porque es verdaderamente muy linda. Y uno se relaciona mucho el sentarse a la mesa junto con Dios. Entonces, muy interesante. Pero vamos a desgranar un poco la historia para entender qué es lo que tiene que enseñarnos esta historia. Como les digo, el libro de Samuel es un libro histórico, o sea, esta historia efectivamente sucedió, pero el significado de esta historia y toda la parte espiritual que hay detrás de la historia es lo que nosotros sacamos de esta historia y nos lo traemos a nosotros. Entonces, primero respondemos qué, ¿por qué es que inicia toda esa historia? La historia inicia en el 9:1 que dice, cierto día preguntó, ¿hay alguien en la familia de Saúl que siga con vida, alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces David, en su deseo de honrar una relación que tenía con Jonatán, y aquí quería hablar un poquito de esto, de la relación que tenía David con Jonatán. Varias gente se ha acercado y me dice, vea, esta relación de David con Jonatán como que no la entiendo, no sé qué es lo que pasa. ¿Eran novios? Obviamente que no, ¿verdad? La relación que tenía David con Jonatán era una relación de amor, pero, y eso es una cosa que a la sociedad se ha olvidado, ha agarrado la palabra amor y todo lo que se le parezca lo mete ahí en un amor eros, porque estamos en una sociedad totalmente sexualizada. Entonces, cuando hablan de amor eros, un amor carnal, un amor sexual, un amor que desencadena en un acto de matrimonio, ¿verdad? O de una relación matrimonial. Ese es un tipo de amor, es un amor eros. Pero existen otros tipos de amores. Hay un amor filial, hay un amor que habla más de nuestra relación con Dios. El amor filial, por ejemplo, habla de nuestra relación con nuestros hermanos, que efectivamente también es amor, pero no es un amor eros. Bueno, esta mismo era la relación que tenía Jonatán con David. Era un amor casi de hermanos, que habían surgido, que habían caminado juntos y Jonatán sabía quién era David y David sabía quién era Jonatán. Entonces Jonatán sabía que David iba a llegar a ser rey. Y veamos esta historia aquí en 1 Samuel 20, del 11 al 17. Don Álvaro, si no lo quiere, si no lo puede leer. Sí. 1 Samuel 20, 11, 17. Ven al campo conmigo, le respondió Jonatán. Entonces salieron juntos al campo y Jonatán le dijo a David, te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora o a más tardar pasado mañana hablaré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber, pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate, si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces, veamos qué interesante. En 1 Samuel, Saúl era rey, Jonatán era el príncipe, o sea, el que estaba por encima de David, y David era y andaba oyéndole a Samuel, a Saúl porque quería matarlo, ¿verdad? Perdón, Saúl era el rey. Entonces, Saúl estaba arriba, Jonatán estaba arriba y David estaba abajo. En este momento estaban empezando a huir y David y Jonatán eran muy buenos amigos. Tenían verdaderamente esa relación casi como de hermanos. Entonces le pide le pide Jonatán, sabiendo que David iba a llegar a ser rey, mire, no se olvide de mí, no se olvide cuando usted sea rey que yo intercedí por usted, que yo busqué lo mejor para usted y que yo quise que usted le vaya bien, porque yo sé que usted es un ungido de Dios.
David dice, vea, mi corazón es que usted reine conmigo, que seamos juntos en este reinado. No era el corazón de Dios. Si recuerdan el final del libro de Samuel, Saúl muere y Jonatán muere el mismo día. Entonces, aunque era un deseo de David, Dios le dijo, ese no es mi plan. Mi plan no es que Jonatán reine con usted. Mi plan es que Jonatán se vaya junto con Saúl. Entonces David inicia su reinado, empieza a desarrollar todo lo que hemos leído del capítulo 1 al capítulo 9 de Samuel, empieza a desarrollar su reinado, a conquistar, y aquí en Saúl 9, él recuerda este pacto que había hecho con Jonatán, que le dijo, mire, cuide mi familia. Entonces, por eso es que David llega y dice, hay alguien que quedó en la familia de Saúl que yo pueda honrar lo que dije con Jonatán. Entonces, veamos qué lindo el corazón de David, pero empezamos a ver la misericordia y el amor de Dios personificados en esa historia de David. Entonces, Jonatán hizo un pacto solemne con Dios diciendo, que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad porque amaba a David tanto como a sí mismo. ¿Okay? Entonces, vemos que en este momento Jonatán estaba arriba y David estaba abajo. En 2 Samuel vemos que David estaba arriba y la familia Jonatán estaba abajo. Y esto nos trae una enseñanza muy interesante. No importa si nos toca estar arriba o nos toca estar abajo, lo importante es lo que Dios dijo de nosotros. David sabía que él era el rey, aunque en ese momento Jonatán estaba arriba o Saúl estaba arriba. Y cuando David estaba arriba, él siempre se acordó que de dónde salió. O sea, no es como que, ok, yo ahora soy rey, entonces ahora estoy por encima de todos y me olvido de toda la prole. No, no, no. Siempre, si estamos arriba o estamos abajo, recordemos quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios, para que no se nos suban los humos o no creamos algo menos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? ¿Dónde? ¿Dónde sucede esta historia? O por lo menos este rescate o esta restauración que David hace con Mefiboset. ¿Ok? En 2 Samuel 9, del 2 al 4, Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, contestó Siba, en casa de Maquir, hijo de Mani. Lodebar significa lugar donde no hay palabra. Eso quiere decir que Mefiboset, además de que estaba lisiado, estaba en un lugar donde no se habla la palabra de Dios. O por lo menos eso significa el nombre Lodebar. Donde no hay una promesa. O sea, Mefiboset dice, aquí lo que único me toca es morirme. Porque en ese lugar no se escucha la promesa de Dios. Ese lugar era un lugar totalmente apartado donde yo no tenía posibilidad bajo mis propios medios de salir adelante porque no escuchaba la promesa de Dios. Y eso es importantísimo y empezamos a ver la importancia de un personaje como Siba. Ahí en Romanos 10, 14 al 17. Margarita, si lo puede leer ahí, por favor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mefiboset estaba en un lugar donde no había nadie que le predicara, donde no había nadie que le hablara, donde no había nadie que escuchara la palabra de Dios. Y aquí Romanos está diciendo, vea, ¿cómo va a haber alguien que se convierta si no hay quien le predique? Porque recordemos que el Espíritu Santo nos recuerda, pero nos recuerda algo que ya escuchamos. Si nunca hemos escuchado la palabra de Dios, no nos va a poder recordar nada. Entonces aquí Romanos, aquí Pablo está diciendo, vea, necesito que ustedes vayan y prediquen,
porque el Espíritu Santo no hace nada si ustedes no inician esa cadena de bendiciones que puedan surgir a través de la bendición de que haya alguien que les predique. Bueno, pues Siba hizo exactamente eso. Se fue para donde Mefiboset y le dijo, mire, hay una promesa para usted. Hay una bendición para usted. Hay algo para usted que va a salir adelante. Y Mefiboset, que se creía un perro muerto, ¿verdad? Y esta imagen de perro muerto era lo que él tenía en su cabeza, y en lo de Bar él decía, yo soy un perro muerto. Yo soy de lo más bajo y estoy aquí nada más para morirme. Pues Siba le dijo, no, usted no es un perro muerto. El rey lo quiere llevar a la mesa. Y se lo lleva a la mesa. Lo sienta en la mesa, y en la mesa Mefiboset dice, ¿por qué usted tiene misericordia de un perro muerto? O sea, esa imagen, ese pensamiento de perro muerto todavía estaba en la mente de Mefiboset. Aunque ya Mefiboset había salido de Lodebar y había entrado a la mesa del rey. Todavía su mentalidad no había cambiado, pero ya empieza el desarrollo y empieza a hacer el Espíritu Santo su obra. Igual, nosotros tenemos que sacar a la gente de Lodebar y llevarlas a la mesa del rey. Y aunque esa gente de Lodebar piense que ellos son un perro muerto, nosotros igual lo sacamos de ese lugar y lo metemos a la mesa del rey. Pero si no hay nadie que le predique, si no hay un Siba que llegue y saque adelante a una persona como Mefiboset, la historia no puede caminar, la historia no puede empezar a moverse. Entonces vemos la importancia de un Siba, y quiero que nos centremos en la historia de Siba y en ese personaje Siba. ¿Y quién? ¿Quién es el que recibe la bendición? Aquí en Samuel 4.1 nos cuenta un poco la historia de Mefiboset, que quería recordárselas. Gaby, no sé si puedes leernos ahí 2 Samuel 4.1. Sí, claro. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Ahí nos El quedamos. nombre... No, Okay. ahí nos quedamos. Eso es lo que sigue, es mi favorito. Ok. Mefiboset en realidad no se llamaba Mefiboset, se llamaba Merib Baal, que quiere decir mi abogado es Baal. O sea, era un niño que no había recibido nada de la enseñanza bíblica. De hecho, Baal, recuerdan, es un dios filisteo. Y entonces Jonatán, aunque era muy amigo de David y tenía mucha relación con todo el, o sea, era de israelita, él no logra interiorizar al Dios Jehová, sino estaba totalmente desordenado en la cabeza porque él tenía la imagen de Saúl, ¿verdad? Que Saúl se había apartado totalmente de Dios. Entonces le pone a su hijo, mi abogado es Baal. En realidad, el escritor bíblico le cambia el nombre y no le pone Merib Baal, sino le pone Mefiboset, como una licencia que agarró el escritor bíblico, porque igual el nombre significa sembrador de vergüenza. O sea, no era un nombre muy, muy alentador, pero sí era un hijo de la promesa. Y eso es importante. Era hijo de la promesa, era del pueblo de Israel. Aunque él adoraba a otros dioses, por eso se llamaba Meribal, él era un hijo de la promesa. Y ese hijo de la promesa, no importa lo que él creía, Dios quería sacarlo de ese lugar y ponerlo en el lugar del rey. Entonces, igual, el nombre Sembrador de Vergüenza tampoco es muy alentador, sino era un hombre que se había apartado. O sea, él estaba totalmente apartado de lo que podía incluirse como sociedad. Él no se podía incluir en la sociedad. Él era lisiado, de la familia del ex rey, viviendo en un lugar donde no había esperanza. Ese es Mefiboset. No tenía por nada de por dónde salir adelante y se sentía totalmente abandonado por Dios. Totalmente abandonado por Dios. Pero llega David con ese corazón tan lindo y en este caso una representación de Dios, y en esta parábola podemos entenderlo como una representación de Dios,
y hace algo totalmente diferente, algo totalmente que se sale de la regla. ¿Ok? En el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, el, el, el que el caso, ¿cómo se llama? La labor de los sacerdotes era de intermediar entre Dios y los hombres. Pero les tocaba una parte muy importante en esa intermediación, que después Jesús retoma y se lo da no solo a los sacerdotes, porque ya no considera a nadie como sacerdote, ¿verdad? Sino los pone a todos como amigos de Dios, como hijos de Dios, y empezamos a relacionarnos con Dios de una manera totalmente diferente. Pero veamos ahí lo que Jesús dice en Juan 20, 21. Kenita, no sé si puedes leer ahí Juan 20, 21 o 23. La paz sea con ustedes, oh Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se les perdonen no les serán perdonados. Es interesante porque vea lo que la característica o la actividad que Dios nos pone, que Jesús nos pone a todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo. Perdonar y no perdonar pecados. Entonces uno dice, pero ¿cómo si inclusive el Antiguo Testamento es muy claro que aunque solo Dios puede perdonar pecados? Tenemos que entender un poco cuál es la labor del sacerdote en ese tiempo bíblico para entender un poco qué significa eso de que a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Como el sacerdote era el intermediador entre Dios y los hombres, entonces si el sacerdote decía, la verdad es que hoy estoy muy cansado, hoy es lunes, es feriado, mejor no voy a abrir el templo, hoy el templo está cerrado. Entonces la persona llegaba con el cabrito y le tocaba la puerta, no, hoy estamos cerrados, ok, tengo que volverme a mi casa y mi pecado no va a poder ser perdonado. No era que el sacerdote terminaba perdonando los pecados, pero el acto del sacerdote era el que lograba que perdonaran o no perdonaran los pecados. Al final de cuentas, el perdón de pecados le corresponde a Dios, pero la intermediación, en este tiempo bíblico, la intermediación entre el pecador y Dios estaba a acuerdo del sacerdote. Entonces, yo les he contado que hay una historia que me encanta mucho, que me gustó mucho, una serie que se llama María Magdalena. Al final es súper larguísima y me cansé de verla, ahí está en Netflix, pero está escrita sobre algunos pasajes bíblicos, pero también tiene muchas licencias. Entonces, hay un pasaje muy interesante donde Pedro está sumamente preocupado porque necesitaba dinero porque su suegra estaba enferma. Recordemos que es un pasaje bíblico donde la suegra de Pedro está enferma y al final de cuentas llega Jesús y la sana a la suegra de Pedro. Pero entonces toman eso y entonces resulta que la suegra de Pedro está enferma en esta serie de Netflix, ¿sí? Y van donde el sacerdote y el sacerdote dice, sí, está enferma porque ella pecó y ese pecado solo puede ser perdonado por medio del sacrificio de un cordero. Era carísimo resolver eso. O sea, se volvía un tema económico, donde Pedro necesitaba cierta cantidad de dinero y mucho dinero para comprar un cordero para ir a sacrificar. Entonces Pedro en esa serie empieza a buscar recursos y se jala un montón de tortas tratando de conseguir dinero para poder comprar un cordero y para poder ir a presentárselo al sacerdote. De hecho, hay un pasaje muy vacilón donde Pedro dice, es que en Magdala, y por eso es que se relaciona con María Magdalena, en Magdala hay un sacerdote que es un poquito más benevolente. Entonces, tal vez yo le muestro mi problema y él me dice, no, con un par de palominos, ahí lo resolvemos. Y entonces se va a Magdala tratando de que ese sacerdote sí le perdonara el pecado que tenía la suegra con un par de palominos que era mucho más económico hacerlo. Al final de cuentas, el sacerdote, bueno, y se jala una torta y el sacerdote le dice que no, que es por medio de un cordero. Entonces, como que no resuelve nada. Pero aunque ese pasaje no es bíblico, sí es una cosa que sucedía en la tradición judía, donde si yo no tengo plata
para comprar un cordero, no podía perdonar mi pecado. Entonces vemos que el criterio del sacerdote era muy importante para la intermediación entre Dios y los hombres. Y ese criterio o esa actitud como sacerdotes es la que Jesús está diciendo aquí: ok, ustedes vayan y sean misericordiosos y vayan y perdonen los pecados de los otros, ¿verdad? Entonces, es ese relación con el sacerdote que Jesús está hablando aquí. Y veamos qué interesante, este otro pasaje que está en Mateo, cuando Jesús hace el proceso de sanar a un leproso. ¿Y qué es lo que Jesús le dice aquí en ese proceso? Don Álvaro, si quieren nos lee ahí Mateo 8, del 1 al 4. Sí. Mateo 8, del 1 al 4. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme. Le dijo Jesús, extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntase al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Hasta ahí, don Álvaro. Ok. Este pasaje es muy interesante porque la lepra era una enfermedad que en ese tiempo no se podía curar. Nadie sabía cómo curar la lepra. Obviamente la medicina no se había desarrollado y no se consideraba que era, no se sabía lo que era lepra, solo se sabía que era sumamente contagiosa y si alguien tenía lepra, tenía que apartarse de la sociedad, vivir en unos campos alejados de la sociedad, entre leprosos, y obviamente no se podía casar, no podía trabajar, no podía conseguir recursos, no podía hacer nada. O sea, era un ser totalmente aparte de la sociedad. Entonces, lo que se decía era que la lepra, como era un castigo de Dios, si alguien quedaba limpio de la lepra, o si alguien le decía, mire, usted tiene lepra, pum, va, devuélvase. Y entonces llegaban donde un sacerdote y el sacerdote lo revisaba y le decía, no, no, aquí hubo un error, disculpen, este hombre no tiene lepra. Esa declaración de ese sacerdote permitía que esa persona se integrara a la sociedad. Y ahora ya esa persona que antes era un ser antisocial, ahora podía integrarse a la sociedad y podía casarse, podía trabajar, podía desarrollarse, podía integrarse y podía ser uno más, con solo esa declaración del sacerdote. Entonces Jesús le dice a este leproso, perdón, le dice, mire, no le importa el milagro, no le importa que yo lo dije, vaya usted, preséntese al sacerdote, intégrese a la sociedad, que es lo que a mí me importa. Yo no quiero llevar honra y gloria por este milagro, yo lo que quiero es que usted se integre a la sociedad. Y es ese deseo que Jesús le trata de inculcar a sus seguidores para que llegaran y llevaran la bendición de Dios, la misericordia de Dios por donde quiera que vayamos y ayudemos a la gente a integrarse a la sociedad. O sea, que dejen su pecado, que se olviden de su pecado y que se vuelvan a Dios y que caminen con Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando ustedes encuentren a alguien en necesidad, vayan y perdonen sus pecados y sus pecados serán perdonados. Vayan y traigan la misericordia de Dios, vayan y lleven la buena noticia por donde quiera que vayan. Y eso es exactamente lo que hace Siba. Siba sabía que una persona, la que se suponía que tenía que cuidar de Mefiboset, lo había dejado caer. Y esa persona que tenía que cuidarlo falló y no pudo terminar el trabajo que había dejado hacer. Que le habían dicho, ok, cuide a este chiquito de 5 años. Con todo el despelote que se murieron Saúl y Jonatán, ella salió corriendo del susto, lo botó y quedó lisiado. Mefiboset no tenía culpa de nada. Mefiboset no tenía nada que ver en el asunto. Él simplemente fue una víctima de una persona que tenía que cuidarlo y le cambió la vida para siempre.
Y Siba logra, como un sacerdote en el tiempo de Jesús, Siba logra traer la bendición a esa persona. Por una esquina estaba el rey queriendo bendecir, queriendo bendecir el pacto que había hecho con Jonatán, y en la otra esquina estaba Mefiboset con una necesidad. Y Siba en el centro dice, yo estos dos puedo unirlos. Y traigo bendición para David, porque quiere bendecir a alguien de Saúl. Y traigo bendición para Mefiboset, que sin no tener vela en el entierro, su vida estaba hecha una desgracia. Y entonces esa unión entre la bendición y el necesitado es la que logra Siba como un sacerdote en el tiempo de Jesús, que llega y trae la bendición a una persona leproso y una sociedad que quería integrarlo, o un ex leproso y una sociedad que quería integrarlo. Y así es como nosotros tenemos que relacionarnos con Siba y parecernos a Siba, donde vemos esa necesidad de alguien que necesita verdaderamente una historia, una buena palabra, una buena noticia, y nosotros que sabemos cuál es la buena noticia, que Jesús murió por nosotros y nuestros pecados han sido perdonados, y podemos llevar esa buena noticia por donde quiera que vayamos. A ese montón de Mefibosets que por cosas de la vida están lisiados. A ese montón de Mefibosets que cayeron en pecados sexuales, cayeron en pecados de adulterio, cayeron en pecados de problemas financieros, están pasando por situaciones difíciles, de cualquier tipo de cosas que no es culpa de ellos, es culpa de una sociedad que simplemente no les ha mostrado lo que es la bendición de Dios, no les ha mostrado lo que es la palabra de Dios y lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando usted se relaciona con alguien que odia el cristianismo, que odia la iglesia, usted no tiene que enojarse con esa persona que odia la iglesia. Usted tiene que decir, esa persona simplemente no conoce la historia. Esa persona simplemente no conoce la bendición de Dios. Esa persona simplemente no conoce que ya Cristo, con su obra en la cruz, quitó el pecado del mundo, y nosotros nos relacionamos con Dios no a través del pecado, sino a través de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Esas personas siguen creyendo que si yo me porto bien me voy para el cielo y si me porto mal me voy para el infierno. Y así no es la historia que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que si nosotros seguimos a Cristo, nuestra vida va a ser transformada, cambiado, y nosotros vamos a irnos para el cielo. No por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, pues hay un montón de Mefiboset que los dejaron caer y están alejados de la iglesia, en Lodebar, en un lugar donde no hay palabra, y no tienen a nadie que les diga la palabra. Entonces nosotros tenemos que ser ese Siba, tener ese espíritu de Siba y ver una necesidad y una solución, y simplemente atraer esa necesidad y esa solución que tenemos para la sociedad y para la gente que está necesitando de salir de ese lugar y sentarse a la mesa del rey como Mefiboset lo hizo. Aquí les tengo como conclusión, el entender el corazón de David es entender el corazón de Dios. Buscar su presencia es encontrar su mensaje, su amor y su servicio. Pero encontrarnos con Jesús nos lleva a encontrarnos de la misericordia de Dios y definitivamente a encontrarlos con los necesitados. Estamos capacitados para traer las riquezas de Dios a los que la ocupen. Tenemos información valiosa del palacio para darle solución a todos los olvidados que andan sin esperanza por el mundo. Siba estaba en el palacio, él había recibido las bendiciones de estar en el palacio y escuchó a David, mire, yo quiero bendecir a los hijos, a la familia de Saúl. Él tenía información valiosa y él dice, mire, yo conozco un familiar de Saúl, yo podría ayudar a eso y podría traerle bendición a Mefiboset. Bueno, igual nosotros estamos recibiendo información importante, oímos de la misericordia de Dios, oímos de la importancia del perdón, oímos de las bendiciones que hay a los que siguen y los que son obedientes. Tenemos información importante y hay un montón de gente fuera del palacio que no tiene esa información y nosotros podemos llevarles esa información, sacarlos del lugar del olvido e invitarlos a cenar con el rey. Acuérdense que Apocalipsis dice que Jesús quiere cenar con el rey, que él toca la puerta y quiere que nosotros le abramos y que él se siente con nosotros a comer, igual como David quería comer con Mefiboset. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. Una historia muy linda de Mefiboset, pero una historia muy linda también de Siba.
que después leyendo un poquito más de la historia, se arma un zambrote entre Siba y Mefiboset, que tampoco es como la Santa Paloma, pero en este pasaje sí nos podemos relacionar con Siba y con lo que hizo él con el palacio y con Mefiboset. Voy a pasarles esa prédica de Comunidad Paz sobre Mefiboset, que es una prédica impresionante. Voy a ver si la encuentro porque no la he buscado, pero sí es una prédica muy linda sobre la historia de Mefiboset. Pero quería darle ese cambio diferente para hablar un poco de Siba, que todos nos tenemos que relacionar con Siba y lo que hizo Siba por Mefiboset. Y cómo nosotros podemos también llevar las bendiciones del palacio a un montón de Mefiboset que andan ahí por la calle. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Le puedo dar una broma, Esteban. Dígame. Usted dijo un montón de cosas bonitas ahí, de las buenas nuevas que podemos llevar. Fue dando una ilustración de esta y esta y esta buena noticia. Y yo fui como tratando de memorizar, pero fueron tantas que al ratito digo, ¿cuáles fueron las que dijo? Ya se me confundieron todas. Sí, pero las buenas nuevas definitivamente del reino son muchas, ¿no? Y eso me gustó mucho. Y yo, si uno tuviera la visión realmente y poder ilustrarle a la gente que es mejor caminar con Dios que sin Dios, ¿no? Y Yo no tiene siempre les sentido digo, caminar así. yo siempre les digo a nivel de jocoso, como dice usted, pero es muy cierto, ser consejero es la cosa más fácil que existe, porque todas las respuestas es Jesús. Tengo problemas económicos, busque a Dios, relaciónese con Jesús. Tengo problemas en mi casa, busque a Dios, relaciónese con Jesús. Tengo problemas financieros, busque a Dios. Tengo problemas con el pecado, busque a Dios. Entonces, que Gaby no me oiga, ¿verdad? Pero ser consejeros es muy fácil, la solución, ¿verdad? Es buscar a Jesús. Es cómo hacerlo para que la gente lo haga de una manera eficiente, ya, y eso son otros 100 pesos, pero la solución siempre es Jesús, ¿verdad? Entonces, es lo bonito de que nosotros sepamos la solución. Hay un montón de problemas. Entonces, don Manuel no tiene que aprenderse todos los problemas de memoria, pero sí aprenderse la solución. La solución siempre es Jesús, ¿verdad? Siempre es Cristo, sí. Uh-huh. Sí, pero yo estaba escuchando un poquito de cuestiones judías, pero cómo han diversificado y cómo han despreciado a Jesús terriblemente, al punto que si usted se atreve a decir algo, entonces ellos son los dueños de la verdad y uno está en ignorancia. Es desafiante realmente. Y es muy triste, Como, porque andan buscando soluciones, andan buscando al Mesías, andan buscando al que va a construir el tercer templo, y ya vino, y ya reconstruyó el tercer templo y nada, y lo siguen buscando. Es una relación muy triste. un día estos escuché de un judío o dos, decían que el Mesías es un concepto, que no es una persona. O sea, cada esquina que llega le dan una vuelta, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué complicados que son. Uh-huh. Pero bueno, sí, para el que Sí, tiene el corazón abierto a Jesús, es fácil entender y recibir a través del Espíritu Santo. Pero el que ha endurecido el corazón, cada vez que usted, el tipo le da vuelta, ¿no? ¿Cómo cuesta? definitivamente. Pero bueno, Definitivamente. la obra de Dios y hay que estar dispuesto a servirle nada más y que él vaya colocando el rompecabezas. Así es. No sé si tiene alguna otra duda, alguna pregunta. Sí. No,